de adoración satánica de 99 noches en el bosque, Expediente Warren. Historia basada en hechos reales. Bienvenidos a Michi Paranormal. En este canal, plasmamos las pesadillas de nuestros seguidores y sus experiencias paranormales que los atormentan. Buenas noches. En 1991, un cazador del pueblo de Monroe, en Connecticut, Estados Unidos, se adentró en los espesos bosques cercanos con el propósito de cazar un ciervo. Pero apenas se internó en la arboleda comenzó a sentir una presión en el pecho, una sensación insoportable de que algo, o alguien, lo observaba desde la profundidad del bosque. Cada paso que daba era acompañado por el crujido lejano de ramas, por respiraciones pesadas entre la maleza y por aullidos que no parecían de lobos comunes, sino de algo más grande, más consciente, como si las propias sombras lo persiguieran. Al detenerse y girar la cabeza, sus ojos se posaron sobre una extraña figura. Una especie de muñeco de trapo con un tono café, tal vez hecho con un material similar a la piel seca de los venados, desgastado por la intemperie pero erguido con una postura antinatural, con cuernos largos y uniformes, similares a los de un venado, sobresaliendo de su cabeza, y los ojos completamente abiertos y grandes, como si sobresalieran, sentado sobre un altar improvisado de grandes rocas cubiertas de símbolos tallados. La escena parecía ajena al mundo real, como si hubiese irrumpido en un lugar prohibido. Al mirar a su alrededor, buscando explicación, no encontró rastro de vida, hasta que apareció a su lado, sin previo aviso, un anciano de semblante cadavérico, vestido con una túnica oscura como la brea, quien no pronunció palabra alguna y simplemente comenzó a caminar a su lado, en un silencio que helaba la sangre, imitando cada uno de sus pasos con una precisión casi inhumana. Paralizado por el miedo, el cazador pensó en levantar su rifle, pero algo, una fuerza invisible, le impedía moverse con libertad, como si el aire mismo lo oprimiera, y solo consiguió balbucear una pregunta: ¿cómo salir de aquel bosque? El anciano lo miró con una expresión vacía y simplemente alzó el brazo huesudo para señalar un sendero estrecho entre los árboles ennegrecidos. Sin decir nada más, se desvaneció entre las sombras del bosque. Al llegar al borde del bosque, antes de salir, el cazador no pudo evitar girar la cabeza, y lo que vio le heló la sangre. El muñeco satánico estaba nuevamente allí, sobre unas piedras que simulaban el altar, como si siempre se hubiera movido, o como si hubiese estado siguiéndolo en todo momento. Burlándose de su cordura, empezó a moverse. El cazador pensó que era una broma, pero esa cosa se asimilaba a un venado que caminaba de dos patas. Era como si viera al mismo diablo encarnado en ese muñeco satánico. Apenas logró correr hacia la salida con el corazón latiendo al borde del colapso. Esa misma noche, ya en casa y profundamente perturbado, contó lo sucedido a sus amigos, quienes entre bromas y miedo le recomendaron contactar a Ed y Lorraine Warren, los conocidos investigadores de lo oculto que también vivían en Monroe. El cazador acudió a ellos y, al describir con precisión el aspecto del sacerdote que lo acompañó en el bosque, Eisen, uno de los ayudantes de los Warren, quedó helado. Reconoció de inmediato al hombre como el líder de una antigua iglesia satánica que operaba en esa zona décadas atrás, un sujeto temido incluso por otros ocultistas, pues se decía que realizaba rituales de invocación en medio del bosque, donde niños eran secuestrados en la oscuridad de la noche y llevados a una cripta subterránea, amordazados y con los ojos vendados, mientras los cultistas entonaban cánticos demoníacos alrededor del altar. Los pequeños, elegidos por tener miradas puras, eran colocados frente al muñeco, y se creía que cuanto más inocente era la víctima, más poderosa era la conexión con el demonio que habitaba en el objeto. Según los testimonios de antiguos residentes que vivían cerca del bosque, en ciertas lunas llenas se escuchaban llantos apagados que provenían desde el suelo. Y algunos aseguraban haber visto sombras infantiles caminando entre los árboles, con los ojos completamente en blanco, como si nunca hubieran escapado del ritual, o como si estuvieran escapando de algo. Algunos pobladores aseguraban haber visto a una especie de venado gigante caminar en lo profundo del bosque, por lo que no se atrevían a ingresar.
Los Warren, después de escuchar todos esos testimonios, estaban más convencidos de que algo siniestro habitaba el bosque. Al día siguiente, Ed y Lorraine Warren acompañaron al cazador al lugar donde vio al muñeco y tras una inspección meticulosa descubrieron una abertura en la tierra. Una puerta camuflada por raíces y hojas secas que conducía a una cripta marcada con runas infernales, muy similar a una especie de iglesia satánica. Al ingresar, el hedor a muerte y cera quemada los envolvió de inmediato. Y en el centro de la sala, sobre un pentagrama tallado en piedra, estaba el mismo muñeco satánico, rodeado de huesos pequeños, restos de túnicas infantiles y frascos con lo que parecía ser sangre coagulada. Tras aquel hallazgo, Lorraine comenzó a sufrir ataques extraños, convulsiones, fiebre altísima y momentos de desconexión total con la realidad, durante los cuales murmuraba frases incomprensibles que, según testigos, incluían nombres de niños desaparecidos y la repetida expresión adoración al muñeco, adoración al muñeco, adoración al muñeco. La escena era muy perturbadora. El cazador y el investigador Ed Warren lograron ver al muñeco de adoración satánica caminar de manera inhumana como si se trataba de un venado poseído, que de sus ojos saltones se veía como se teñían de rojo un color similar a las vísceras de animales. Ed Warren, con ayuda de un cerillo y combustible, logró prender luz. El fuego fue lo que paralizó al muñeco satánico. Entendió que esa criatura le tenía miedo al fuego. Tal vez pensó porque salía del infierno y temía volver a ese lugar, por lo que vivía oculto en la oscuridad del bosque. Lograron sacar a Lorraine y sellar con cueros al muñeco. Después de ese incidente, Lorraine Warren, durante las noches, mientras dormía en el hospital, su cuerpo se elevaba levemente del colchón y su rostro adoptaba expresiones que no parecían humanas, como si una presencia estuviera hablando a través de ella. Los médicos no pudieron encontrar causa médica alguna y, tras consultar con un exorcista, concluyeron que Lorraine había sido tocada por una entidad aún activa. Temiendo que el muñeco sirviera como un canal directo con fuerzas demoníacas, Ed lo encerró en una vitrina sellada con símbolos de protección y agua bendita, colocándolo dentro del Museo de lo Oculto, donde permanece hasta hoy, aunque muchos aseguran que, a veces, su cabeza cambia de posición por sí sola, y que durante la noche, si se presta atención, puede oírse un leve susurro proveniente del interior del vidrio, pronunciando los nombres de quienes lo han visto. Un saludo especial a Alfredo García, Amy de Aries, Jacqueline Flores, Ricky y Nicole Quispe. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete. Subo videos todos los días.